Te digo, la clave del éxito en la vida es la gente. Somos un animal social. Somos como los perros o los lobos o lo que sea. Los chimpancés somos un animal social. La forma en que interactuemos con la gente determinará lo lejos que lleguemos. Puedes ser brillante, hackeando ordenadores o lo que sea, pero si eres terrible con la gente, tu vida va a ser un infierno. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. ¿Dónde está tu mayor inseguridad en tu vida? Bueno, soy muy inseguro, sí, pero intento convertirlo en algo positivo. Es decir, cuando termino un libro, no sé realmente si es tan bueno o si va a tener éxito. Me preocupa mucho no conectar con el lector, con el público. Y lo que eso hace para mí es que nunca descanso, nunca me siento cómodo. Nunca asumo, vaya, esta es una obra maestra que va a ir muy bien. Y así, cuando estoy escribiendo el libro, y ha sido todos mis libros, estoy pensando muy profundamente en el lector. ¿Cómo va a asimilar el lector esta información? ¿Le ayudará? ¿Le tocará la fibra sensible? ¿Resonará en su vida? ¿Pensará en personas que conoce? Así que trato de conectar muy profundamente con el lector porque soy inseguro, porque no lo doy por sentado. Creo que donde muchos escritores y personas se equivocan es que creen en su propio mito. Creen que lo que han escrito es tan bueno o que no tienen que hacer ese esfuerzo para conectar con la gente. Muchos profesores son expertos o personas que están en un campo muy específico. Asumen que su conocimiento es que otras personas saben lo que ellos saben y en cierto modo hablan con desprecio al lector y yo nunca intento hablar con desprecio al lector. Intento elevar la conversación. Correcto. ¿Y cuál dirías que es tu principal inseguridad? ¿Es el miedo a ser juzgado, a que a la gente no le guste lo que escribes, o a que no le gustes, o a que no seas lo suficientemente bueno, o a que... Probablemente todo eso. Todo eso, sí. Sí. Sabes, yo crecí de esa manera. Mis padres no eran de los que me mimaban o me decían, eres genial, Robert. O si llegaba a casa con sobresalientes era como, ¿y qué? ¿Podrías hacerlo mejor? ¿No les importaba tanto? Sí. Oh, vaya. No, Incluso sí les si importaba, tienes- pero, siempre puedes hacerlo mejor. Incluso si tienes una puntuación perfecta. Sí. Sí. Bien, podrías haberlo hecho más rápido, podrías Sí, haberlo es una hecho, especie sí. de cosa judía que tengo que decir. Pero nunca me sentí seguro con mi trabajo. Quizás cuando era más joven, probé muchas formas diferentes de escribir. Intenté escribir novelas y creo que en mis 20 años era un poco más grandioso. Creía que lo que escribía era realmente genial y no lo era. Era una especie de basura. Así que ha sido un proceso de superar también esa especie de exuberancia juvenil y de tomarse más tiempo y pensar más profundamente en lo que uno hace. Pero tengo muchas inseguridades. Quiero decir, es una de ellas, Ujú, ¿sabes? Sí, y hablas de desprendernos de nuestras emociones. Sí. ¿Hay más valor en desprenderse de nuestras emociones o porque somos emocionales, inseguros? ¿Creamos un mejor trabajo al aferrarnos a esas emociones? Bueno, es una gran pregunta. Si no te Am, importa, ¿crees que estos libros serían tan buenos como lo son? Bueno, probablemente la fuente, para volver a tu primera pregunta, la fuente de mi inseguridad es que tengo una especie de deseo de complacer a la gente para impresionarlos. Estoy siendo muy honesto aquí. Sí. Y esto probablemente se remonta a una muy temprana edad. Siempre quise sacar las mejores notas y ser el mejor alumno de la clase. Pero hay una debilidad en eso. Parece genial. Estás sacando sobresalientes, te va bien en los deportes, etc. Pero en realidad hay una inseguridad, una duda sobre ti mismo en la que intentas complacer a la gente y quizá te esfuerzas un poco más. Así que tiene sentido. Compensar tus inseguridades de esa manera puede ser algo positivo. Así que mi inseguridad por sí misma podría destruirme en el sentido de que nunca me esforzaría por escribir un libro o hacer algo. ¿Te frenaría a la hora de publicarlo? Sí, porque si dudo de mí mismo, tal vez sea mejor no intentar nada. Mucha gente joven tiene este problema. Tiene una actitud negativa en la que piensan que, bueno, si no hago nada, si solo soy un holgazán, al menos no fracasaré y podré hacerme sentir mejor, que soy el mejor holgazán que existe. Ya sabes, si no te esfuerzas demasiado, nunca vas a fracasar.
Nunca vas a tener el dolor del fracaso, así que ese es el lado negativo de la inseguridad, pero también puede motivarte a esforzarte aún más, a hacer el trabajo y a convertirlo en algo realmente grande y a dudar de ti mismo constantemente, que es como yo lo utilizo. Correcto. Usar la duda para empujarte a ti mismo para hacer un mejor trabajo. Sí, quiero decir, probablemente podemos llegar a esto. Tuve un ataque hace un par de meses, probablemente es lo que me llevó a esto y no es necesariamente algo bueno, pero trabajé tan duro en este libro durante 5 años. 5 años. Obsesionado con él. Cada palabra, cada frase. Sí, y estaba pensando en cómo puedo hacer esto más accesible. Porque mucha de la información que tenía era de fuentes pesadas como psicólogos o psicoanalistas que han estudiado la naturaleza humana muy profundamente. Y utilizan mucha jerga y no puedes entender exactamente lo que están diciendo. Y quiero hacerlo más legible para el lector medio. Así que el esfuerzo de intentar conectar constantemente con la gente creo que viene de una inseguridad, pero se ha convertido en algo positivo. Esta es una gran pregunta, nunca me habían preguntado esto antes. Sí. ¿Crees que merece la pena sacar estos libros que llegan a millones de personas en detrimento de posibles problemas de salud? Sí, es decir, si me preguntas, si puedo elegir entre no escribir el libro y no tener nunca este problema físico, habría elegido escribir el libro. ¿En serio? Seguro. ¿Por qué eso? Porque puedo estar físicamente lisiado un poco y lo superaré, pero tengo esto para el resto de mi vida. Puedo sentirme realmente bien conmigo mismo. Podría morir mañana. Y sé que he escrito lo que quería crear. Expresé lo que mi vida debía expresar, así que es un gran sentimiento que incluso en la peor depresión que podría tener, con mi cuerpo respondiendo de la manera que quiero, puedo sentir un gran orgullo de que realmente conseguí hacer esto y no me mató. ¿Hay manera de crear obras maestras Sin hacer eso, y mantener la salud y la paz mental? bueno, uno pensaría que sí, porque hago ejercicio todos los días. Nadas. Quiero decir, soy un fanático incluso ahora con mi brazada. Hago ejercicio todos los días, aeróbicamente, y como bien, y medito, Vaya. y hago todo bien. Pero aún así me ha llevado a esto. Si es una buena pregunta, creo que mi próximo libro, porque me estoy haciendo mayor y esto ha ocurrido, voy a tener que encontrar una forma mejor de hacerlo, un poco para seguir escribiendo, algo más corto con mucho trabajo, pero no quizás tardar 5 años. Correcto. Toma 1 año y medio, 2 años, 3 tal vez, años, 3 años. tal vez 2, 3 años. Sí, vaya. Así que ya estás pensando en el próximo libro. Sí. En la ambulancia, de camino a casa desde el hospital, tuve una idea para mi próximo ¿En serio? libro. ¿Qué Sí. fue eso? Bueno, es muy primitivo. No lo he desarrollado del todo. Pero trata de cómo las cosas malas de la vida, cómo las cosas negativas son... En realidad, quiero decir, es similar al libro de Ryan, pero es un giro diferente. ¿Cómo se aprende más de lo negativo que de lo positivo? Como que aprendes... Pensé... ¿Sabes? En la ambulancia de vuelta a casa pensé en toda la gente que conocía que maneja la adversidad, ¿sabes? Terriblemente. No voy a dar nombres. Claro. Algunos se relacionan conmigo, Seguro. que manejan la adversidad realmente mal. Y pensé que no quiero ser ellos. Y mientras pensaba en eso, pensé, hay algo interesante en ese pensamiento, como ¿quién no quiero ser? Nunca pensamos así, pero es interesante. Entonces, y también es entrar en contacto con el aprendizaje de tus malas experiencias, pero también es un libro sobre la negatividad y sé que suena muy mal y negativo, Claro. pero como estamos tan apegados a lo que vemos en la vida, a lo que tenemos adelante, a las apariencias que tiene la gente, a las máscaras que llevan, quiero que pienses en lo que no está ahí, lo que no estás viendo, lo que es invisible. En el capítulo sobre las generaciones y las tendencias de la sociedad, hablo de ello. En todos mis libros trato de decirle a la gente que no acepte lo que ve con sus ojos. Busquen algo más profundo. ¿Qué significado hay detrás de esto? Si estás planeando una estrategia o tomando una gran decisión en tu vida, ¿qué es lo que no estás considerando? Así que se trata del espacio negativo. Sé que es muy primitivo,
pero puedo prometerte que lo convertiré en algo Estoy interesante. seguro de que será hermoso, sí. Bueno, en los deportes siempre se habla de que se aprende más en las derrotas que en las Es victorias. correcto. Todo está bien cuando se gana. Estás como, todo Así está es. perdonado. Como que vamos a seguir haciéndolo. Así es. Cuando estás perdiendo es cuando dices, vale, lo evaluamos todo. Así es. Y algunas personas no lo hacen y no saben cómo hacerlo. Pero así es como tienes que sacar provecho de tus pérdidas. Yo lo hago con cosas que he escrito y que no han funcionado. He escrito libros que he tenido que reescribir completamente, que eran callejones sin salida, como el libro de 50 Cent. Tuve una versión de ese libro que no funcionaba en absoluto. Y aprendí mucho de lo que hice mal allí. Aprendí, por ejemplo, que el problema de ese libro, su primera versión, era que no estaba siendo yo mismo. Yo estaba tratando de ser, por favor, él más. Y he aprendido a ser siempre yo mismo. Pero tuve que aprenderlo tratando de ser otra persona. Así que eso es de lo que estás Interesante. hablando. En este libro creo que esto es fascinante. Tienes todas estas leyes diferentes sobre la naturaleza humana y la comprensión de por qué los seres humanos hacen las cosas que hacen, por qué piensan, por qué se sienten de cierta manera. Y hablas de determinar la fuerza del carácter de las personas. ¿Cómo entendemos la fuerza de carácter de alguien? Si son tóxicos, si tienen valores elevados. Además de las cosas que podemos ver como, vale, han roto su palabra, o son negativos, o cosas así. ¿Cómo determinamos realmente el carácter de alguien? Bueno, lo primero que tienes que hacer, lo más importante es darte cuenta de que determinar el carácter de las personas es lo más importante que tienes que hacer para juzgarlas. Normalmente, pensamos que si alguien es muy encantador, eso es genial. O si es guapo, o si tiene mucho éxito. Así que si estamos buscando, digamos que estamos buscando un socio de negocios o una pareja romántica o un colega para trabajar, basaremos nuestra decisión en ese tipo de apariencias. La gente puede ser muy buena para engañarte siendo muy encantadora y halagadora. O tienen un currículum brillante y te vas a dejar seducir por eso. Y lo que quieres hacer, el primer paso en esa ley es decir, no, no es así como voy a juzgar a la gente. Mi valor principal es su carácter y la fuerza de su carácter. Y el carácter es algo de lo más profundo, de lo más profundo, de lo más profundo. La palabra carácter viene del griego karaktiras, que significa tallar. Y el carácter es algo que está profundamente tallado dentro de la persona. Es lo que son en su núcleo. Crea patrones de comportamiento que ni siquiera pueden controlar realmente. Es lo que son genéticamente. Es lo que son desde los primeros valores de sus padres. Así que quieres conectar con eso, quieres ver eso. No es inmediatamente visible para ti, porque la gente disfraza su carácter. Quieres ver eso y quieres valorarlo más que cualquier otra cosa. Y lo que quieres es gente con un carácter fuerte. Y lo que eso significa es que gente tienen una expresión para el metal. Lo llaman tensión. Donde un metal es más fuerte, sí puede ceder un poco. Porque si algo es demasiado rígido, Se rompe. se rompe. Así que quieres personas que sean adaptables, que puedan ser fluidas, que no sean débiles, porque ese metal no es débil. Que tengan la fuerza interior en un núcleo de ellos, pero que puedan doblarse, pueden aprender, pueden adaptarse, pueden cambiar. Quieres ver a personas que sean empáticas, que sepan llevarse bien con otras personas. Así que si tienes que elegir a dos personas y una tiene un currículum brillante, pero la otra entiende la naturaleza humana y es superior en el sentido social, y también tiene una buena ética de trabajo, eliges a esa otra persona, no eliges necesariamente a la persona con ese currículum brillante. Y una de las cosas que buscas son los patrones para juzgar su carácter. Porque la gente se revela en el pasado, revelan quiénes son a través de sus acciones. Tratan de disimularlo, pero lo revelan. Así que si digo en ese capítulo que nadie hace nada de una vez, digamos que tienes un amigo que te hace algo desagradable. Hablan a tus espaldas, entonces dirán, oh Robert, eso fue solo, algo se me ocurrió que no soy yo. Ya sabes, lo siento, eso solo sucedió. Las circunstancias me hicieron hacer eso y es probable que les creas. Pero el hecho es que si lo han hecho una vez, probablemente lo habrán hecho muchas veces. Si la gente chismorrea y los oyes chismorrear sobre otras personas, probablemente acabarán chismorreando sobre ti. Así que hay que ser capaz de observar los patrones de la gente y mirar su pasado. Y ver las tendencias y entender que si han hecho ciertas cosas en el pasado, seguirán haciéndolas porque
Los humanos tenemos un comportamiento compulsivo por detrás. Estamos obligados a repetir los mismos errores una y otra vez. ¿Cómo detenemos ese patrón si lo reconocemos dentro de nosotros mismos? Mi carácter ha estado apagado, he estado haciendo algo durante años de una manera determinada que ya no quiero hacer. ¿Cómo lo hacemos para fortalecer nuestro carácter, pero también para decir, ¿sabes qué? Creo que esta otra persona puede tener un carácter más fuerte al romper un patrón, o simplemente no es posible? Por supuesto que es posible. Al final de cada capítulo, te muestro cómo puedes convertir esta cualidad potencialmente negativa en una cualidad positiva. Así que cuando se trata de ti y de tus propios patrones, primero tienes que darte cuenta de que tienes estos patrones antes de poder empezar a romperlos. Así que la conciencia... Sí, la honestidad. Este es un libro sobre la conciencia y la honestidad con uno mismo. Si no admites que tienes estos patrones, entonces no puedes romperlos. Sé que al escribir libros tengo patrones terribles. ¿Cómo qué? Bueno, pues estresarme mucho por cosas que no son tan importantes. Obsesionarse, estresarse, sí. Obsesión. Tomo notas de todo. Lo que leo mientras investigo y tomo demasiada información. Tengo como miles de ellas que estoy escribiendo y tengo que parar. Y yo digo, deja de ser tan perfeccionista, es como si estuvieras perdiendo el tiempo. Ha sido libro tras libro tras libro, soy muy consciente de ello y soy muy consciente de romper ese patrón. Pero tienes que verlo y ser honesto contigo mismo para poder romperlo, ¿sabes? Correcto. Así que ese es el primer paso, ver el patrón y luego no luchar contra él. No tratar de ser alguien que no eres, sino encontrar una manera de utilizar ese patrón, de utilizar ese problema a tu favor. Similar a lo que Ryan Holiday escribió en su libro The Obstacle is the Way. Tengo un ejemplo en el libro de una actriz, Joan Crawford, de la época clásica de Hollywood. Y tuvo una infancia muy problemática. No conoció a su padre, su madre la golpeaba, los hombres abusaban de ella, etc. Y ella se las arregló para tomar y estaba creando patrones terribles en su vida. Y ella encontró una manera de girar en eso, alrededor de usar todas esas desventajas y hacerse mucho más fuerte y una intérprete muy poderosa trayendo todo el dolor de su infancia en su actuación, llegando a ser tan centrado en el director. Como había sido abusada, era muy sensible a otras personas. Utilizaba esa sensibilidad para centrarse en el director y en esos otros actores y estar en sintonía con ellos. Para conectar con ellos, para construir una relación, ¿eso es esencialmente? Sí. Ella era muy consciente de sus propias debilidades y su propia fragilidad, y fue capaz de usar eso como una fortaleza, así que con otras personas nunca es desesperante. Quiero decir, algunas personas son tóxicas. Hablo mucho de ellos allí sobre los personajes tóxicos. Esos son los tipos de personas que realmente no pueden cambiar. Sus patrones están demasiado arraigados y todos hemos conocido a gente así. Todos hemos tenido que lidiar con el narcisista que está tan profundamente ensimismado que no hay nada que pueda salvarle o sacarle de ese ensimismamiento. Realmente, a menos que tengan una experiencia cercana a la muerte o que tengan a alguien Eso es cercano a cierto. ellos, algo Eso es que cierto. es como un gran despertar. Eso es cierto. O se enferman o lo que sea, ¿cierto? Tienes razón, eso sucede. A veces. A veces ocurre. Pero tienes que ser honesto y saber que hay gente ahí afuera. No puedes ser ingenuo. Hay gente ahí afuera que es tóxica, que es peligrosa, que puede arruinar tu vida. Contratas a la persona equivocada. Y he tratado en mi asesoría, con mucha gente que contrató a un socio de negocios que terminó quitándoles el negocio. Es un escenario muy común. Tienes que no ser ingenuo y reconocer estos tipos tóxicos. Y a menudo es mejor no tratar de cambiarlos, porque tratar de cambiarlos te enreda en mucho de su drama. Y simplemente nunca va a suceder. Podrías estar intentándolo Sí. durante años y perdiendo tu tiempo y energía. Pero, ¿sabes? La gente tiene que ser capaz de cambiar ellos mismos. Tienen que estar motivados. Tú puedes ayudar a iluminar algunos de sus patrones y sus problemas, pero tiene que venir de dentro. Sí. Hablas de la ley de autosabotaje. Sí. Y podríamos autosabotearnos atrayendo a la gente tóxica, pero también, ¿cuáles son las otras formas en las que nos saboteamos a nosotros mismos? Bueno, este es un capítulo sobre tu actitud en la vida, ¿verdad? ¿Sabes? Y el punto de ese capítulo es relacionado con la naturaleza humana, que ninguno de nosotros ve el mundo de la misma manera.
Así que tú y yo podríamos ir a ver una película, es la misma película que estamos viendo. A mí me encanta, yo veo algo, tú la odias, tú ves otra cosa. No la experimentas de la misma manera, estamos viendo el mismo mundo, la misma realidad, pero lo experimentamos de forma diferente. Todas las personas que conoces experimentan su mundo de forma diferente a la tuya. Así que tienes una actitud de que colorea lo que ves. Y algunas personas tienen una actitud que tiende a lo negativo. Y yo describo una actitud negativa como algo cerrado. Así que no estás abierto a nuevas experiencias, tratas de cerrar esa lente. Tienes ciertas creencias, ciertas ideas sobre la vida y no estás dispuesto a cambiarlas. ¿Verdad? Porque esto te da una sensación de seguridad. Y por eso quieres una actitud expansiva en la que aceptes a la gente, no los juzgas siempre, no eres negativo con ellos, entiendes que la gente no puede necesariamente evitar lo que es. Estás abierto al cambio, estás abierto a ser, a tener aventuras. Y ese tipo de actitud te da un cierto grado de libertad para lo peor que te haya pasado y seas capaz de transformarlo en algo bueno. Así que lo que tu pregunta era... ¿Cómo reconocemos cuando nos estamos saboteando a nosotros mismos y cuáles son las cosas que más hacemos para autosabotearnos? Bueno, si tenemos un revés o un fracaso en la vida que es inevitable, ¿hacemos una de estas dos cosas? Nos analizamos a nosotros mismos y vemos lo que hemos hecho mal y cómo podríamos cambiar, o miramos inmediatamente hacia afuera y culpamos a otras personas. Esa persona me ha fastidiado. La sociedad no me quiere. Por estas circunstancias estoy jodido y no puedo evitarlo. Es el mundo, no soy yo. Ese es un patrón de comportamiento autosaboteador porque si siempre estás señalando a otras personas y culpándolas, nunca vas a aprender de tus experiencias. Y vas a terminar siendo bastante amargado. Así que esa es probablemente una de las principales fuentes de autosabotaje. Así que podrías decir fácilmente, esta estúpida abeja que me picó en el cuello y que causó este coágulo de sangre y esta presión en mí, culpo a la abeja por este ataque que tengo, que te joda abeja. O podrías asumir la responsabilidad y decir, bueno, ¿qué hice en mi salud antes de la picadura de la abeja durante años? Y asumir la propiedad y responsabilidad. ¿Eso es lo que estoy escuchando? Sí, eso es lo que estás escuchando, sí. Y la historia y la percepción en torno a la experiencia, la forma en que ves que se desarrolla la película, tener una actitud positiva en torno a ella. Y reflexionar sobre el papel que jugaste en lo que sucedió. Así que no estamos a cargo de todo lo que sucede en la vida. Hay circunstancias que están fuera de nuestro control, ¿vale? Pero mucho de lo que nos ocurre es algo de lo que somos responsables. Hay estudios increíbles sobre el papel de la actitud y lo que te sucede en la vida. Tienen esta cosa llamada el efecto pigmaliano. Los profesores que tratan a un estudiante como si fuera inteligente y fuera a hacerlo bien, esos estudiantes acaban haciéndolo bien. Cómo tratas a la gente, cómo piensas en ti mismo tiene un gran impacto en lo que te sucede. Cuando los médicos prescriben un nuevo medicamento, siempre existe la misma tendencia de que cuando se acaba de inventar un nuevo medicamento, la tasa de éxito es del 80%, porque la gente cree en él, porque es nuevo. Luego, 2 años después, empieza a bajar porque no es nuevo. Sí, es un efecto placebo. Si crees que algo va a funcionar, si crees que eres genial y que mereces cosas buenas, que eres un buen estudiante, acabarás haciendo que esas cosas sucedan. La forma en que te veas a ti mismo determinará a menudo lo que acabe sucediéndote. Si te refieres a lo que causa el autosabotaje, si vas por la vida pensando, Dios, no soy realmente tan bueno. ¿Sabes? Hay algo malo en mí. Realmente no merezco cosas buenas. No merezco tener mucho éxito o tener mucho dinero. La gente lee eso de ti. Un tema importante en este libro es que somos maestros en la lectura del lenguaje corporal y el comportamiento no verbal de la gente. Cuando alguien siente que no se merece las cosas, es una cualidad desagradable en ellos y aleja a la gente. Creas dinámicas de autocumplimiento por la forma en que te ves a ti mismo y tu actitud. Tengo un capítulo en las 48 leyes del poder
llamado Piensa como un rey para ser tratado como tal. Hay una historia de Cristóbal Colón que vino de la pobreza, pero imaginó que era de la realeza. Y al imaginar eso, la gente comenzó a tratarlo como tal. Como le trataban así, se sentía aún más grande de sí mismo. Y fue capaz de convencer al rey de Portugal para que le diera esos barcos, cuando en realidad era un capitán mediocre. Tu actitud y la forma en que piensas de ti mismo determinan cómo te trata la gente y lo que sucede en la vida. Sí, sabes, siempre digo que la vida es un juego de inscripción y estamos inscribiendo a la gente a nuestra visión o desinscribiendo a la gente por la forma en que nos presentamos, ¿Qué quieres nuestra decir con energía, enrollar? nuestro lenguaje, lo que estamos diciendo. Sí, Te estoy inscribiendo para que vengas a mi programa y consiguiendo que vengas a mi programa por la Sí. energía que pongo, la relación que tenemos, la conexión, la plataforma. O te estoy desinscribiendo por la forma en que te he tratado Sí. los últimos 6 o 7 años, por la plataforma que no es íntegra o que no va Sí. tan bien. No vas a estar tan emocionado para Sí. querer decir que sí. Estamos influenciando a la gente todo el tiempo. estás influenciando a la gente todo De el forma tiempo. positiva o negativa, Sí, ¿verdad? todo lo que haces, la gente lo lee y dice, me gusta o no me gusta, o me es Sí, el sí indiferente. es como, te inscribo, sí, o no te inscribo, y es un no. Hablas en el capítulo que realmente me gusta sobre... 7 más o ¿Dónde menos. estamos aquí? ¿Dónde estoy yo aquí? Las cosas ¿Dónde? con la persistencia de la gente. No. Oh, está bien. ¿En qué punto estamos? En el de la persuasión. Sí, las 7. ¿Es esa? Sí, justo aquí. Las 5 estrategias para convertirse en un maestro de la persuasión. Tenemos esta. Sí, justo aquí. Tú, 7. Luis, no Sí. necesitas leer ese capítulo porque ya lo tienes dominado. Pero creo que la gente necesita entender Sí. esto. Porque creo que lo que acabamos de hablar ahí es probablemente una de las partes más poderosas de todo este libro en mi mente. Y en la vida es... ¿Estás inscribiendo a la gente en tu visión? Sí, Al ser el rey o la reina, al conseguir los barcos que quieres, estás dando un paso adelante e inscribiendo a la gente y haciendo que la gente te diga sí, Sí. a ti, o a tus sueños, o te contrate, o salga contigo, o Sí. se case contigo. sí, O no estás apareciendo de manera que la gente quiera decirte que sí. vale. Siento que todo mi Correcto, negocio pregunta se ha clave. construido sobre la base de conseguir que la gente diga que sí cuando Sí. no tenía nada. Estaba en el sofá de mi hermana Sí. hace 10 años, Sí, sin dinero, sin habilidades, sin título, y fue una energía que tuve que aprender a conseguir que la gente dijera que sí. Y luego construir el Sí. impulso en torno a eso. Me encantaría hablar de esto, de convertirse en un maestro de la persuasión. Lo primero de lo que hablas, creo que la mayoría de la gente no hace, es profundizar en la escuela, ser Sí. un mejor oyente. La mayoría de la gente no tiene paciencia para preocuparse por otra persona. Están preocupados por lo que piensan de ellos. la gente siempre habla de ser un mejor oyente. Y su consejo suele ser muy débil, es ineficaz porque, vale, sé mejor oyente. Sí, lo intentaré, pero es muy difícil superar ciertos patrones. Intento abordar la cuestión de por qué no eres un buen oyente. En la raíz de eso está que estás más interesado en ti mismo que en la otra persona. Lo negarás, dirás, oh, no, 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 ese no soy yo, ese no soy yo. Me gusta mucho la gente. Pero la verdad es que estás más interesado en tus propios pensamientos y en tus propias ideas, en las cosas de las que estás tan seguro en tus propias experiencias que en esa otra persona y en lo que está diciendo y en lo que está pasando en su interior. Si puedes darle la vuelta a eso, si realmente puedes sentir la motivación de meterte dentro de Luis y meterte en su cabeza y en su experiencia, entonces de repente te convertirás en un mejor oyente. Esa es la clave. No solo decirle a la gente que escuche más. La clave es la calidad de la escucha y la emoción que conlleva. Si siento que quiero entrar en esa otra persona, en su vida, de repente empezarás a escuchar. ¿Qué es lo que te hace interesarte por los demás? Lo primero es la idea de que no los conoces. Normalmente cuando digamos estás en una primera cita con alguien o acabas de conocer a alguien, tienes suposiciones sobre ellos, creas una versión simplificada de quiénes son. Y eso es lo que piensas, y eso quedará contigo para siempre. En lugar de eso, quieres pensar, esa persona es más interesante de lo que imagino. Su primera apariencia no es realmente quién es. Son como un libro que podría leer.
Nos encanta ir al cine y adentrarnos en otros personajes y en lo que les motiva, que nos lleven de paseo. Piensa en la gente que conoces en la vida como un personaje de una película. ¿Quieres saber qué les motiva? Son más interesantes de lo que crees. Han tenido traumas, han tenido problemas desde su infancia, tienen fantasías. Tienen una sombra, un lado oscuro de su personalidad que nos revelan. Son más complicados e interesantes de lo que crees. Si estás motivado para entender lo que les hace funcionar su experiencia, de repente empezarás a escuchar. Esa es la clave para mí. Y no es fácil. ¿Por qué es tan difícil para la gente? Porque para mí ha sido algo fácil porque he utilizado mi inseguridad de no sentir que era lo suficientemente inteligente Sí. mientras crecía, porque era uno Sí. de los estudiantes más pobres de la escuela. Me dije, mi voz no importa tanto, déjame preguntarle a la gente inteligente lo que piensa. Sí, Y se convirtió en una gran ventaja para mí Sí. porque he aprendido que siendo la persona más interesada de la sala, te conviertes en la más interesante. vale, la clave es realmente tanto en el libro es, ¿estás motivado para cambiarte a ti mismo? ¿Quieres tener éxito en la vida? Este libro trata de reajustar tus prioridades y tu forma de ver el mundo. Normalmente tu atención se centra en ti mismo y en tu trabajo y las técnicas de tu trabajo, las habilidades que tienes que dominar. Te digo, la clave del éxito en la vida es la gente. Somos un animal social. Somos como los perros o los lobos o lo que sea. Los chimpancés somos un animal social. La forma en que interactuemos con la gente determinará lo lejos que lleguemos. Puedes ser brillante, hackeando ordenadores o lo que sea, pero si eres terrible con la gente, tu vida va a ser un infierno. ¿Estás motivado para convertirte en alguien supremamente hábil para entender y trabajar con la gente? Ese es el objetivo del libro. Tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar el hecho de que normalmente eres malo tratando con la gente. No ves quiénes son, sino que ves el reflejo de tus propias fantasías o proyecciones. Tienes que admitir que no se te da bien tratar con la gente y que tienes que mejorar. Si lo entiendes y quieres cambiar y estás motivado para salir de tu caparazón, entonces puedes dar ese salto. Soy un gran defensor de los pasos de bebé. No vas a transformarte de repente en Bill Clinton de la noche a la mañana, Correcto. ¿verdad? Recuerda los nombres de miles de personas, sí. O convertirse de repente en un gran oyente. Entonces, cada día te pones pequeñas pruebas. Ahora tienes un almuerzo con esta persona que normalmente te parece aburrida, ¿verdad? Durante 10 minutos voy a apagar mi monólogo interno y me voy a obligar a escucharla. Voy a recoger alguna información, alguna pepita de oro sobre su carácter que nunca antes había entendido. Voy a preguntarles sobre su infancia. No va a ser como una inquisición donde les hago preguntas penetrantes, pero en un ambiente relajado voy a descubrir algo que realmente les motiva, o algo profundo, o alguna experiencia traumática que hayan tenido. Te obligas día a día a dar pequeños pasos de bebé en los que intentas aprender algo sobre la gente que no conocías antes e interesarte por ellos y sus experiencias. Creo que mucha gente también hace las preguntas equivocadas. Creo que hay que empezar a aprender a hacer preguntas diferentes. ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Creo que muchas preguntas son surfistas y sé que tú también querías mantenerlo relajado. No es necesario Sí, decir, sí, sí, cuéntame sí, tu sí. secreto más oscuro, pero también hay formas de empezar a abrirlos. Creo que en mi caso, sé que si quiero obtener lo máximo de alguien, tengo Sí. que dar lo máximo de mí mismo. Tengo que Eso es empezar con la correcto. vulnerabilidad o abrirme de ciertas maneras. No puedo esperar que otras personas se abran si yo no lo hago, pero creo que ciertas preguntas, como si te estás conociendo a alguien por primera vez, en lugar de que, ¿qué haces? O ¿dónde trabajas? Sí. Es, ¿qué es lo que más te entusiasma en este momento? Lo que le digo a la gente que busque, porque soy un gran creyente en la comunicación no verbal, en el curso de una conversación, si la mantienes abierta y fluida, los ojos de la gente se iluminarán cuando se mencione un determinado tema. Puede tratarse de sus hijos, de su trabajo, de sus padres, de algo en su vida, y todo su lenguaje corporal cambia, se relaja. Sé que si de repente me preguntas por los Lakers de Los Ángeles, ¿Estar emocionado? estaría muy emocionado porque esa es una de mis más profundas pasiones en la vida, el baloncesto y los Lakers. Sí. La gente... Tienes al chico de mi ciudad, LeBron James. Oh, eres de Cleveland. Soy de Ohio. Vaya. Soy de Ohio, pero yo ¿Cómo te sientes acerca de esto? me siento agridulce porque me gustaría que se hubiera quedado en Cleveland. Oh, lo hiciste.
Quería que ganara uno más allí, pero ahora vivo en Los Ángeles. Así que es bueno que esté aquí al menos y Sí, así así es. puedo ir a algunos partidos y verlo. Es cierto, Porque no puedo ir a ver los partidos de es Cleveland. cierto. Si iba a ir a algún sitio, este es el lugar adecuado. Así es, así es, así es bueno. Definitivamente antes me gustaba LeBron, pero ahora me Ahora lo encanta. amas. Es el mejor jugador Sí. del mundo, sí. Lo aseguro. ¿Te iluminas con eso? Mírate, te emocionas hablando de Se ello. nota, si alguien sacara el tema sin querer, podría ver que estoy como, oh, vaya, podría hablar durante horas sobre los Lakers. Todo el mundo tiene un tema así. Podría ser algo un poco más intelectual o más interesante que los deportes. Otra cosa es que no prestes atención al lenguaje corporal de la gente. Como observador, como buen oyente, no solo escucha sus palabras, sino que mira sus ojos, sus expresiones faciales. Tengo un capítulo sobre eso, sobre cómo diferenciar entre la sonrisa falsa y la genuina. Wow. Es muy real. Una sonrisa auténtica ilumina toda la cara, altera el aspecto de los ojos. ¿Quieres ver cuando consigues algo así? ¿O cuando haces lo contrario? Consigues esa microexpresión de ceño fruncido como sí, jódete, ¿verdad? Pero la gente no es observadora. Están en su propio caparazón. La gente está constantemente dando señales de sus gustos, aversiones, sus valores, y tú te las pierdes porque no estás prestando atención. ¿Es porque estamos demasiado obsesionados con nuestro aspecto o con lo que los demás juzgan de nosotros? Sí. ¿Es por eso que nos cerramos o no somos observadores? Creo que se convierte en un hábito y es la parte principal que nos preocupa cómo nos vemos y cómo nos juzgan. Pero también parte de este hábito es que la vida es difícil en este mundo, en el mundo moderno. Estamos absorbiendo demasiada información en nuestros teléfonos, etc. Y el mundo es muy competitivo, ¿sabes? Naturalmente nos volvemos hacia adentro. Naturalmente pensamos en nosotros mismos. Pensamos en lo que tenemos que hacer, en nuestras propias ansiedades. Están hablando y estoy pensando en... Carajo, tengo que cambiar esa cita mañana. Ese tipo de cosas porque estás pensando en tus propios problemas, etc. Y naturalmente. Pero la cuestión es que mis libros tratan de salir de uno mismo y encontrar otras personas más interesantes que uno mismo en algunos aspectos. Sí, siempre estoy haciendo eso, siempre Sí, estoy no encontrando necesitas gente. este libro. Sí, lo sé. Sin embargo, esto es genial para mí. Necesito este libro porque siempre hay otro nivel de qué me estoy perdiendo, qué no estoy viendo, cómo puedo llegar a donde quiero estar más rápido. Usted habla de contagiar a la gente Sí. con el estado de ánimo adecuado. ¿Qué significa eso y cómo lo hacemos? Esta es una clave para la influencia y la persuasión. En este libro intento argumentar sobre la naturaleza humana, que somos animales, que tenemos un lado animal en nuestra naturaleza que hay que entender. Somos extremadamente vulnerables a las emociones y estados de ánimo de otras personas. Me remonto a la forma en que evolucionamos como primates y a la necesidad que tenían nuestros antepasados de comprender los estados de ánimo de las personas del grupo o de la tribu antes de que se inventara el lenguaje. Somos extremadamente vulnerables a los estados de ánimo y a las actitudes de otras personas. Si alguien nos visita, por ejemplo, y está deprimido, tendrá a bajar nuestra energía. Todos hemos tenido la experiencia. Piénsalo tú mismo. Vas por la vida y te encuentras con 10 personas diferentes y siempre hay una de esas 10 personas que te hace sentir feliz. En el momento en que te encuentras con ellos, un viejo amigo o quien sea, sonríes, te ríes, tu estado de ánimo cambia. Hay una de cada 10 que cada vez que te encuentras con ellas te sientes Tu como estado de ánimo hombre. cambia de mala manera, sí. De mala manera. Es porque estás sintiendo algo. No es solo el hecho de ser un amigo. Hay algo no verbal que sucede. Nuestros estados de ánimo son extremadamente contagiosos. Entonces, puedes persuadir más a la gente a través de contagiarles tu estado de ánimo que a través de tus Es cierto. palabras. Las palabras no son necesariamente el mejor medio de influencia. La energía. Energía, La forma en que te presentas. actitud. Es como si hubiera una habitación negativa donde la gente está teniendo una conversación negativa. Hay 10 personas y alguien entra en ella con una energía positiva y simplemente empieza a conectar con cada persona. Ves que el estado de ánimo se levanta de forma positiva. Pero también puede ser Sí. que todo el mundo lo esté pensando bien y una persona entre bajón. y se limita a ser negativo y a deprimir a todo el mundo y a decir cosas estúpidas. Entonces Todos el hemos estado de pasado ánimo por de todo eso. el mundo baja. De nuevo, vuelve a la vida como un juego de inscripción. O estás inscribiendo a la gente en forma en que cierto. quieres aparecer o ellos te inscriben a ti en esa Esto energía. debería ser un concepto realmente emocionante para ti como lector, porque lo que significa es,
Puedes alterar cambiar a las personas por la forma en que te acercas a ellas con Tu tu energía. energía, absolutamente. ¿verdad? Escribí mucho sobre eso en el arte de la seducción. Errol Flynn fue probablemente el mayor seductor que jamás haya existido. Si contamos el número de mujeres con las que se acostó, se acerca a las 3000. Vaya. Murió cuando tenía 50 años. Si saca Vaya. las cuentas, es una locura. Era un seductor increíble. He investigado esto tan profundamente como he podido. ¿Por qué? Las mujeres escribían memorias sobre él y mencionaban su experiencia. Decían, estar cerca de Errol Flynn era como haberse bebido 3 martinis. Estaba tan relajado y tan a gusto consigo mismo, tenía una especie de espíritu animal en el que era realmente él mismo y estaba muy cómodo, muy abierto, que estando cerca de él sentías que toda tu resistencia y todas tus defensas se derretían. Hubo otros grandes seductores como Doug Ellington, era así. A nivel de seducción en el hombre o la mujer, la forma en que te acercas a ellos, tu estado de ánimo, más que lo que dices de ti mismo y tus propias inseguridades, tendrá un impacto mucho Más mayor. que las frases para ligar o lo que sea, Creo es la que energía. sí. La confianza. Una cualidad relajada y no defensiva llegará muy lejos. Recuerdo, ¿Cómo murió? por alcohol. Vaya. Él es una era un pena. gran alcohólico, bebió hasta morir. Estaba insatisfecho. ¿Ah? Probablemente Sí, estaba 3000 insatisfecho. mujeres. Persiguiendo. Se queda sin alma después de un Oh, Dios mío, tiempo. sí. Es un personaje muy interesante. Pero recuerdo que estaba en París cuando tenía 21 años, estaba viviendo allí, trabajando en un hotel. Era un hotel donde se alojaban todas las modelos. Había un hombre brasileño que estaba obsesionado con todas las modelos del hotel y era el mayor seductor que he visto en mi vida. Un día iba caminando por la calle con él y otros amigos y esta otra mujer se acercó corriendo. Se dio cuenta de que era un seductor y que no había sido honesto y que la estaba engañando. Nunca olvidaré cómo respondió él. Estaba tan relajado y no se puso a la defensiva y no se disculpó. Simplemente dijo esto es lo que soy, más o menos en su lenguaje corporal. Se relajó completamente y cambió. Normalmente habría sido una pelea a gritos y él la desactivó por completo con su actitud relajada. Con su actitud, ¿sabes? Entonces, es todo un lenguaje que tienes que dominar. Es cómo tus estados de ánimo contagian a otras personas. Le digo a la gente, experimenta con eso. Normalmente con esa persona, estás encerrado en una dinámica en la que siempre reaccionas de la misma manera. Intenta la próxima vez acercarte a ellos con un estado de ánimo completamente diferente. Piensa algo diferente sobre ellos. De repente, oblígate a pensar que esa persona es muy guapa y excitante y seductora. Y verás que si piensas en ella de una manera determinada, cambiará su respuesta hacia ti. Vaya. En lugar de Sí. estar a la defensiva y en guardia y reactivo y enojado. Juzgar. Sí, has dicho que no juzgas a los demás, que los aceptas como son. Esa es una clave a lo largo de todo el libro. No vas a influir en las personas si las juzgas. Esa es una clave a lo largo de todo el libro. El libro comienza con una cita de Schopenhauer, que significa que si te encuentras con personas que son malas o tóxicas, piensa en ellas como un mineral que estás encontrando. Que eres un científico. Las personas son todas diferentes. No vas a cambiarlas. Son quienes son por sus circunstancias. En lugar de juzgar a todo el mundo, aprende a aceptarlos y a entender que tú tienes defectos y ellos también. Deshazte de tu superioridad. Sí, porque no va a influir en ellos. Si estás tratando de persuadirlos para que hagan algo, juzgarlos y hacer que se equivoquen, solo va a hacer que la gente esté más a la Eso defensiva, es ¿verdad? cierto. Pero el otro punto es que tu sentido de superioridad no suele estar justificado. Lo que digo en este libro es que lo principal de la naturaleza humana es que tendemos a negar que exista tal cosa. No soy agresivo, no soy narcisista, nunca siento envidia, no tengo un lado malo, son los demás, ¿vale? No tengo ninguna de estas malas cualidades. Todos hacemos eso en algún momento. Sí. Si tienes estas cualidades como cualquier otra persona, si puedes ser honesto contigo mismo, serás un poco más humilde y te darás cuenta de que no eres tan perfecto, no eres superior, lo que te hará juzgar menos a otras personas. Sí. Dijiste, acabas de hablar de esto, pero pensar en la persona de la mejor manera.
que es generosa y cariñosa, o pensar que es atractiva. Pensar eso Sí. ayudará a que tu energía aparezca de una manera diferente para potencialmente persuadirlos Alterará la dinámica. de la conversación, ¿cierto? Tengo una historia ahí. En el siguiente capítulo de este gran escritor ruso, Chekhov, que venía de las circunstancias más pobres, su padre le pegaba todos los días, vivía en el pueblo más miserable de Rusia. Luego, su familia lo abandonó para ir a Moscú y lo dejó solo en esta aldea. Él dijo, Dios, podría acabar siendo la persona más amargada y odiar a todo el mundo y odiar mi vida, y no quiero que eso me pase. Es un capítulo sobre cómo tienes que cambiar tu actitud. Y, en cambio, voy a aceptar a mi padre, voy a aprender a amarlo. Él creció en circunstancias terribles. Me pega porque su padre le pegó a él. Voy a entenderle, voy a aceptarle, voy a quererle. Voy a hacer lo mismo con mi madre. Voy a hacer lo mismo con mi hermano alcohólico. Entonces se mudó a Moscú para estar con ellos. Se mudó a esta casa con 8 personas que eran miserables, que peleaban, que estaban amargadas, que odiaban, que eran tóxicas y su actitud y su aceptación de ello alteró todo por completo. Consiguió que su padre saliera de la casa y tuviera un trabajo mejor. Consiguió que sus hermanos empezaran a leer y a pensar en cosas más elevadas que sus mezquinos sentimientos. Cambió la dinámica de cómo pensaba en ellos. Vaya. Sí, Una persona puede cambiar toda la dinámica. así es, O toda la dinámica puede cambiar la única persona. así es. Dices que cuando quieres persuadir a alguien, no puede sentir que está siendo coaccionado o manipulado. Debe elegir hacer lo que quieras que haga. O al menos debe experimentarlo como su elección. Esa es la clave de este capítulo en particular, pero es la clave de todo el libro. Es que la gente tiene lo que yo llamo una autoopinión. Tienen una forma de verse a sí mismos. Dije que hay 3 universales para esta autoopinión. Prácticamente todos los seres humanos lo tienen. Número 1, todos pensamos que somos autónomos. Que cuando tomamos una decisión no fuimos manipulados, lo hicimos por nuestra cuenta, somos independientes. Número 2, que somos inteligentes, que somos listos, que sabemos lo que hacemos. No significa que te sientas un intelectual. Un fontanero cree que sabe de fontanería mejor que nadie, y eso le hace sentir que es inteligente a su manera. La tercera es que somos buenas personas, que tratamos bien a la gente. Puede que ninguno de estos sea cierto, pero todos tendemos a creerlos, que eso es lo que somos. Luego habrá otros componentes de eso. Oh, soy una persona muy independiente y autosuficiente. Oh, soy un gran rebelde, soy antiautoritario, etc. ¿Tienes una opinión sobre ti mismo? Si alguien dice algo que desafía esa opinión de ti mismo, sin querer, si te hace sentir que eres estúpido, que no sabes de qué estás hablando, o que haces algo porque te han manipulado, que no has elegido hacerlo, o que realmente no eres tan buena persona. De repente nos pondremos a la defensiva y nos encerramos en banda. Nada de lo que digas o hagas cambiará eso. Incluso puede convertirse en odio o sentimiento de Vaya. amargura. La mayoría de las veces vamos por ahí y no estamos haciendo eso. Pero no necesariamente estamos alimentando la autoopinión de la gente. La necesidad número 1 que tienen los humanos, quiero que recuerdes esto, es sentirse validado por otras personas. Es la necesidad número 1. La necesidad número 1, William James, el gran psicólogo, lo dijo, no solo yo. La gente quiere sentirse reconocida y validada por otras personas. Podemos sentirnos bien con nosotros mismos, pero si no recibimos eso de otras personas, si no validan que somos listos, inteligentes e independientes, es difícil sentirlo. Así que todos anhelamos esa validación. Constantemente. Constantemente. Si eres capaz de dar a la gente algo de esa validación, si eres capaz de alimentar su opinión personal sin ser adulador, porque la gente tiene buenas cualidades y realmente puedes reconocerlas. Pero si puedes validar su opinión personal, de repente sus defensas bajan y tienes ese espacio para maniobrar con ellos, para persuadirlos, para influenciarlos. Hablas de ser un aliado de sus inseguridades. Y dices, hablar y adular es una gran estrategia, como acabas de decir. Pero hay alabanza y estrategia, pero luego hay manipulación. Entonces, ¿cuál es el baile entre ambos? Bueno, si tú halagas a alguien y está claro que buscas algo, ya has violado su autoestima, porque está claro que piensas que es alguien que puede ser simplemente manipulado. Le estás diciendo,
oh, no eres tan independiente como crees, puedo engañarte. Y eso no funciona si vemos a través de una adulación obvia. Así que esa No puedes conexión, halagar a alguien y luego decir, oh, ¿puedes hacer esto por mí? Justo eso, después. eso es bastante obvio. Sí, sí, sí. Pero también si halagas a alguien sobre algo que todo el mundo halaga, entonces está claro lo que buscas, que estás haciendo algo. Así que quieres encontrar esas cualidades sobre las que nadie les halaga, pero de las que se sienten inseguros. Inseguro sobre... Sí. ¿Qué sería para ti, Luis? Oh, amigo. Probablemente que soy un buen escritor. Sabes que creo que soy un buen escritor, pero es como... No soy tan bueno como tú. No soy como Ryan Holiday. Así que ahora todos tus oyentes lo saben. Sí, dime, tienes un gran libro, Luis. Me encantó leerlo. Tu escritura es increíble. Ahí lo tienes. Estás al nivel de Ryan completamente. Exactamente. Entonces, sin embargo, para llegar a ese punto tienes que entender a la gente. Tienes que ver quiénes son. Tienes que entender cuáles son sus inseguridades. Generalmente no quieres halagar a la gente sobre lo que todo el mundo les halaga. Es demasiado obvio. A veces, por ejemplo, una persona es muy maquiavélica, es muy inteligente y estratégica. Y si los halagas por eso, pensando que sabes quiénes son, etcétera, en realidad los vas a insultar porque no quieren pensar que son maquiavélicos. Piensen que están haciendo estas cosas por una buena causa, por una buena razón. Así que quieres encontrar una vía diferente, una forma diferente de acercarte a ellos para decirles, vaya, has ganado las elecciones, vas a hacer grandes cosas con ella, halagando sus valores, su sentido de la bondad. El impacto que estás haciendo Sí. y cómo estás ayudando a la gente. Sí, Creo que es averiguar eso y averiguar lo que es. Y la forma de hacerlo es siendo buen oyente, creo, y sí, buen observador. sí, No solo observando lo obvio, sino observando lo no obvio. Y sí. tienes que salir de tu propio yo para interesarte por la otra persona. De lo que hemos estado hablando, todo está Exactamente. interconectado. Y luego hables de utilizar la resistencia y la terquedad de la gente. A menudo son la mayoría de las personas con niveles más profundos de inseguridad y baja autoestima. Bueno, esto es complicado, esto es una especie de influencia avanzada, Sí, ¿sabes? esto es como una seducción avanzada. Sí, sí. Es básicamente psicología inversa. El mejor ejemplo es un adolescente rebelde que no quiere hacer los deberes, que no quiere que le digan lo que tiene que hacer. Hay que darse cuenta de que decirles lo que tienen que hacer alimenta su naturaleza rebelde y solo los pone más a la defensiva. Pero si se acepta su resistencia y su sentimiento de rebeldía, se puede trabajar con su mentalidad y conseguir que cambie. Tengo un ejemplo de un estudiante que es expulsado porque no estudia lo suficiente. Y el profesor dice, va a tener que hacer todo este trabajo en casa para poder graduarse. Y va a tener que estudiar en casa porque no puedo tenerlo en la escuela porque está traficando con drogas. Y el chico dice, maldita sea, no voy a estudiar en absoluto, que se joda ese tipo, voy a ser un vago. Y su madre acudió a un psicólogo que la formó sobre cómo utilizar la psicología inversa y le dijo, mira, si intentas que estudie, lo harás peor. Intenta este enfoque. Intenta decirle que el profesor quiere que suspenda. El profesor le dio todo este trabajo, sabiendo que no tendría éxito porque sabe que eres un vago. Y si pudiera demostrar que está equivocado, ¿se imagina lo bien que se sentiría al poner en evidencia a ese imbécil? Así que si estudias mucho y te gradúas de verdad, lo hará quedar como un tonto. Y funcionó. Y funcionó. Sí. Vaya. Probar a la gente que estaba equivocada es una de las energías más poderosas. Y el fuego que Sí. tienen los humanos, toda mi vida fue demostrar que todo el mundo estaba equivocado sobre los niños que se burlaban de mí y los matones y el tipo que abusó sexualmente de mí y todas esas cosas. Voy a demostrar Sí. que todos están equivocados. Vaya. Y funcionó. Poderoso motivador. Funcionó hasta que no lo hizo. Hasta que me di cuenta, hombre, sigo sufriendo por dentro y no me siento realizado. Ajá. Y no fue hasta hace unos 5 años cuando empecé a abrirme sobre todo lo que me hacía sentir inseguro o a lo que me aferraba y me frustraba. Cuando me di cuenta
vale, eso me ha llevado a donde estoy y me ayudó a lograr muchas cosas, pero todavía estoy insatisfecho. Y cuando empecé a decir cómo puedo demostrar que la gente tiene razón y levantar a otras personas, ya sea que hayan dudado de mí o me hayan querido o no, centrarme en esa energía fue cuando me sentí mucho más realizado, mucho más tranquilo y, y más impulsado a impactar a más personas, en lugar de demostrar que un puñado de personas se equivocan. Es cierto. Bueno, mucho de lo que hablo en el libro es tu capacidad de ser consciente de ti mismo y honesto contigo mismo. Y decir que esto es finalmente satisfactorio y que lo que creo que es esta cosa fuerte en realidad es una debilidad mía. Y voy a trabajar contra eso. Ese es el objetivo del libro. Saber quién eres, conocer tus debilidades, saber qué te motiva realmente. Porque fue tu autoconciencia la que te hizo Sí. cambiar. Mi autoconciencia al principio, durante 30 años, era como, esta es la forma que tiene que ser para que yo logre. ¿Hubo alguna experiencia en funcionó. particular que provocara esto? Quiero decir, un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía 5 años. Mi hermano estuvo en la cárcel durante 4 años y no tuve amigos durante ese tiempo porque los padres del barrio no dejaban que sus hijos salieran conmigo. Estuve en clases de necesidades especiales durante toda la escuela primaria y tuve un tutor hasta la universidad porque no sabía leer ni escribir. Vaya. Así que me sentía muy inseguro en todo. No era un buen estudiante. No aprendí en la estructura que la escuela fue construida para nosotros. Aprendí en los deportes, así que puse toda mi energía en demostrar que la gente estaba equivocada en los deportes, porque podía aprender moviendo mi cuerpo, escuchando a un entrenador y aplicando en ese momento, y fallando y aprendiendo. Y esa estructura era un mejor formato de aprendizaje para mí. Bueno, fue algo que ocurrió hace 5 años lo que desencadenó. Oh, sí, hace 5 años. Escribí sobre esto en mi libro, La máscara de la masculinidad, y hablé de ello muchas veces. Pero tuve una mala pelea. Estaba jugando al baloncesto en la calle, un partido de recogida con un grupo de personas y tuve una mala pelea, como una verdadera pelea de puños y sangre por todas partes. Vaya. Y tuve que despertar justo después del miedo. Yo estaba como, ¿qué acabo de hacer? No me había metido en una ¿Fue pelea usted desde el que tenía- instigador? Ambos fuimos instigadores. Él me pegó primero, pero estuvimos hablando mal todo el partido y haciendo faltas duras y jugando un partido duro. Pero en realidad él me golpeó primero. Pero, quién sabe, podría haber calmado la situación en cualquier momento, podría haberme echado atrás, podría haber estado más tranquilo. Así todas que eso esas te hizo cosas. revalorizarte. Y sí, me hizo darme cuenta de que había logrado todas estas cosas. ¿Sabes? Tuve éxito o lo que sea con estos logros, pero me dije, ¿por qué sigo enfadado? Sí. ¿Por qué sigo reaccionando a esta tontería que no es nada? Es un pequeño juego de baloncesto. Y sin embargo me lo tomo como algo personal Sí. y siento que esta persona está atacando mi masculinidad, mi hombría, mi vida, mi celebridad, todo. Vaya. Así que me defendería. Cada Vaya. vez que alguien decía algo negativo sobre mí, tenía que defenderme. Vaya. Es como toda mi vida. Sin embargo, Vale. yo era un tipo alegre y feliz, pero cuando eso ocurrió, fue un Wow. detonante. Y mi amigo estaba como, no quiero pasar más tiempo contigo, porque estaba allí. Ajá. Decía, cada vez que jugamos al baloncesto te peleas Vaya. o reaccionas o Wow. dices algo o empujas a alguien, lo que Sí. sea. Y entonces dije, necesito echar un vistazo en mi vida. Y empecé a ir a talleres, empecé a hacer formación de inteligencia emocional, Vaya, vaya. empecé a trabajar con terapeutas Me de alegro todo por tipo. ti. Y me dije, necesito ver cuál es la raíz de todo Bueno, esto. la clave aquí es esa decisión que no ibas a dejar que esto se convirtiera en un patrón. Eso fue todo. Y mucha gente podría haber reaccionado de forma contraria. Correcto. Entonces, ¿qué te hace diferente de los demás? Alguien podría escribir un libro entero sobre... Sí. Bueno, yo también soy un estudiante de la vida. Siempre quiero aprender y me Vale. di cuenta de que eso es algo que me estaba perjudicando. Había alcanzado un cierto nivel de éxitos o Sí. resultados, pero todavía no podía dormir por la noche. Todavía me dolía por dentro. Todavía estaba insatisfecho y yo decía, bueno, pensé que una vez que Sí. logras estas cosas te Sí. sientes mejor. Estos son sueños que he tenido durante años. ¿Por qué no me siento bien ahora? Bueno, eso es algo común. Sí, y creo que fue como cumplí 30 años, estaba pasando por una ruptura en una relación por la que me Sí, mudé a sí, Los sí lo Ángeles. recuerdo. Yo también estaba en una ruptura de negocios Sí. con mi pareja y me dije, soy el denominador común de todo lo que va mal en mi vida. Correcto, correcto. Así que tuviste tus propios patrones. Lo vi y creo que fue mi no experiencia cercana a la muerte de entrar en esta lucha, pero fue un momento de Bueno, la despertar. pelea
Verás, a veces se necesita algo físico, como si pudieras sentir el puño en tu cara Oh, y Dios conocieras mío. la curación de la vergüenza. Estas son poderosas terrible. reacciones químicas que sentirás dentro de 20 años, así que eso puede despertarte. Esperemos que a otras personas no les cueste tanto, pero a Lo veces sé. sí. A veces es Sí. así. Y por suerte, el tipo estaba... Quiero decir, había sangre por todas partes y todo, pero estaba en la estación de policía, estaba justo enfrente y yo estaba como... Sí, Podría podrías. perder todo. ¿Qué pasa si este tipo tenía un cuchillo? Y si presentan cargos, ¿qué Sí. sentido tiene esto? Verás, esto es algo de lo que hablo mucho en el libro. Es que hay casi como un extraño dentro de ti. Una persona que actúa y ni siquiera sabes quién es. En esos momentos no eres Luis. ¿Quién No. es? Y podría pasar mañana todavía, donde podrías ponerte en una situación en la que eso pasara. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, hay cosas así en todo el mundo, donde ciertas circunstancias, ciertos eventos desencadenarán algo en ti, actuarás de una manera que ni siquiera entiendes. ¿Cómo nunca hice eso antes? ¿Por qué lo Correcto. hago? ¿Sabes? ¿Por qué me estoy enamorando de la peor mujer que podría involucrar en mi vida? ¿Por qué estoy tomando esta carrera? Camino de trabajo que me está haciendo miserable. ¿Por qué me meto en peleas? ¿Por qué me enfado de repente? Estoy diciendo que son fuerzas dentro de ti, la naturaleza humana, que no entiendes, que te están obligando a comportarte de ciertas maneras. Y tu única forma de salir de ellas es entender lo que está pasando dentro de ti. Vaya. Y por eso este libro es tan importante. Tienes muchos otros capítulos geniales aquí. Quiero hacerte un par de preguntas Seguro. más. Y luego podemos terminar. Esta sobre el avance de un sentido de propósito es una ley. Usted había hablado de la ley de la falta de propósito y creo que para mí tener una visión clara o al menos una visión que crees que es clara durante cierto tiempo es una de las cosas más poderosas que podemos tener. Porque si no tenemos rumbo, entonces estamos perdidos, creo. Sí. Sí, bueno, el problema para los seres humanos es que un animal, un gato o un perro no tienen que levantarse por la mañana y decidir lo que van a hacer. ¿No es así? Oh, voy a comer esta comida, voy a ir a dar un paseo. Su vida está programada por quienes son genéticamente, etc. Nosotros los humanos no tenemos ese tipo de programación, no tenemos ningún tipo de guía natural en la vida. Podríamos despertarnos y no ir a trabajar mañana. Podríamos hacer de repente lo que quisiéramos si nos sentimos inclinados a ello. Así que tenemos que crear nuestro propio sentido de propósito y ese propósito no puede venir del exterior. Si nuestros padres nos dicen tienes que hacer esto, o un profesor nos los dice, no va a conectar con algo profundo dentro de nosotros. Y puede que funcione durante un tiempo, pero cuando tengamos 25 años nos sentiremos vacíos y huecos porque no es algo que provenga de nuestro interior y No es nuestro camino, perderemos. sí. Sí, así que el truco en la vida es averiguar lo que estás destinado a hacer. Yo sostengo, y esto es algo que profundizo en Mastery, en el capítulo 1 de Mastery, pero también en este libro, es averiguar cada humano es diferente. Cada humano tiene un código genético diferente. Sus cerebros están conectados de forma diferente. No hay dos personas que tengan los mismos padres que los críen de cierta manera. Tú eres diferente. Tienes algo muy único en ti. Esa singularidad existe para un propósito. Si sigues eso, si usas tu singularidad de alguna manera, crearás algo probablemente bastante interesante. Y seguramente crearás algo bastante grande, ¿verdad? Pero si sigues lo que hace todo el mundo, serás como todo el mundo. Te harás abogado porque tus padres dicen que debes hacerlo. Y cuando tengas 29 años no te sentirás vinculado a ello. Y verás que hay otros 8 millones de abogados haciendo lo mismo. Y tendrás 32 años y estarás bebiendo y ganarás peso y perderás todo. Y tu vida irá cuesta abajo a partir de ahí. ¿Esta es tu vida? No, podría haber sido. A mis padres les hubiera gustado que fuera abogado o Sí, médico. claro. Entonces, ¿cómo encuentras esa voz que te dice quién eres y qué tienes que hacer? ¿Cómo la encuentras? Bueno, es escuchando en primer lugar. Así que cuando eras joven, generalmente te traen ciertas actividades o pasatiempos. Yo lo llamo en maestría inclinaciones primarias. Ya sabes, es como una especie de voz dentro de ti. Una voz que te dice, deberías hacer esto. Te atrae eso.
Hay un libro que recomiendo de un hombre llamado Howard Gardner llamado Los 5 marcos de la inteligencia. Él menciona que hay 5 formas de inteligencia. Una que tiene que ver con las matemáticas, los patrones, una es cinética con los deportes, una es social y tiene que ver con la gente, ¿sabes? Una tiene que ver con palabras. Hay una quinta, no la recuerdo. Todo el mundo tiene un cerebro que se inclina hacia una de los 5 que es su principal fuerza. En tu caso, podría haber sido la cinética, que era el deporte, la actividad y la acción física. Tendemos a enfatizar en nuestra cultura lo intelectual como una forma de inteligencia, pero ser realmente bueno con las manos o ser realmente bueno con los deportes es una forma de inteligencia. Uno se siente naturalmente atraído por una de estas 5 formas. Tienes que saber cuál es. Y cuando eres muy joven, te sientes naturalmente atraído por ciertas cosas. Cuando era niño, me atraían las palabras, estaba obsesionado con el lenguaje y las palabras. Y estaba obsesionado con la estrategia, con la guerra y los juegos de guerra y los deportes. Así que al final, eso es lo que acabé haciendo. Tiger Woods, cuando tenía 1 año y medio de edad, vio a su padre golpeando pelotas de golf en el garaje y se volvió loco. Sintió una atracción primaria por ello. Tengo muchos ejemplos de gente famosa. Seguramente tú has tenido eso en tu vida. Pero cuando te haces mayor empiezas a escuchar a tus amigos, a tu profesor, a tus padres y ya no oyes esa voz. Y todo lo que escuchas es lo que otras personas te dicen que debería ser, lo que creen que es genial. Y pierdes la conexión con lo que te hace único. Y quién eres, tu singularidad, es tu fuente de poder. Cuanto más te desvíes de la singularidad, más débil te volverás como los demás. Vaya. Así que el juego de la vida es saber quién eres, reunir habilidades y entrenarte y ser disciplinado. Y cuando llegas a los 30 años, tienes mucha energía creativa y eres capaz de tomar todo lo que has aprendido y crear algo único, como hiciste con tu escuela de la grandeza. Yo tenía 36 años cuando empecé a escribir las 48 leyes del poder, así que me llevó un poco más de tiempo. Bueno, te obsesionas un poco más con las cosas, por eso. Sí, Somos perfeccionistas. eso es. Dejamos que eso se interponga en el Bueno, camino. yo tuve un poco más de fracaso que la mayoría de la gente. Me llevó un poco más de tiempo. A veces soy un poco Está bien. lento. Funcionó a tu favor. Eso es poderoso. Me gusta eso. Así que apóyate en las cosas por las que sientas curiosidad cuando eras niño. Y vuelve a una de las 5 cosas. Averigua cuál es Sí. y empieza a perseguirla más. Y también saber lo que no te gusta. No te gusta trabajar en grupo donde todo es político. Bueno, entonces tal vez necesites ser un empresario, trabajar para ti mismo y empezar tu propio negocio. Así que las cosas que no te gustan muestran mucho sobre quién eres. Me gusta mucho eso, porque creo que mucha gente ahora mismo tiene demasiadas opciones. Sí, Me apasiona todo. ¿Cómo sé qué dirección tomar? sí. Y eso es una caída en sí mismo. Es como la ley de saber elegir una dirección. Hay personas que no saben cuál es su pasión. Y se preguntan, ¿cómo encuentro mi pasión? Y hay gente que tiene muchas pasiones. Cierto. Básicamente están en el mismo Lo barco. están. No están haciendo nada. Así es. Y es difícil porque, especialmente con Internet y todo el acceso a la información, uno puede entusiasmarse con tantas cosas. O podría dirigir una película. O podría escribir un guión. Podría ganar unas elecciones políticas, etc. No, no puedes. No puedes hacer todo. No estás destinado a hacer todo en la vida. No eres Leonardo da Vinci. Probablemente hay 1 o 2 o 3 cosas en las que tienes que centrarte. Pero tienes que encontrar esa cosa en la que centrarte. Centrarse en una actividad no es algo que deba asustarte. Debería liberarte, porque al desarrollar habilidades sólidas en un área, ahora tienes el poder de tal vez ramificarte hacia otra cosa y combinar diferentes habilidades. Si eres alguien que se aburre fácilmente con un solo camino recto, ¿sabes? Puedes seguir este camino de hacer cosas diferentes, pero tienes que dominar cada nivel antes de poder avanzar. Sí, y si estás disperso en tus pasiones o tu dirección o en tu visión, influirás en menos personas. Cuanto más poderoso seas en un área, más influyente serás con mucha gente. ¿No es así? Así es. Vamos a terminar con este tema y luego haré un par de preguntas finales, porque hay mucha gente que está buscando construir un negocio o construir un seguimiento con medios sociales y tienes un capítulo que dice, haz que quieran seguirte. ¿Cómo hacemos que la gente quiera seguirnos, ya sea fuera de línea, en línea
comprando nuestro negocio o nuestros productos, nuestros servicios, nuestros libros, Sí. siguiéndonos en las redes sociales, escuchando nuestros podcasts. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que entender a la naturaleza humana. Esa es la clave. Sí. Entender la naturaleza humana. La gente no quiere ser forzada o coaccionada o manipulada. Quiere sentir que llegan a algo por su cuenta. Así que creas este podcast y sales allá afuera y tienes toda esta publicidad, etcétera, y te metes a la fuerza en la garganta de la gente con tu presencia. Ellos dicen, este tipo se está esforzando demasiado, no me interesa tanto. Pero si creas un video viral en el que en lugar de promocionarte a ti mismo salgo y digo, vaya, Luis era el mejor entrevistador, pero tú eres uno de los mejores entrevistadores Muchas que hay, lo gracias. creo. Te lo agradezco. Y me di Gracias. cuenta porque fue hace 6 años, lo recuerdo, no pude entrevistar gracias. más. Si soy yo el que sale y te promociona, de repente eso tiene mucho más poder. Así que tienes que entender que no quieres. Este es un capítulo sobre liderazgo. A menudo como líder, tu impulso es gritar a la gente y hacer que hagan cosas, que cumplan tus órdenes, y eso crea gente a la defensiva, resentida y amargada. Quieres que quieran unirse a tu fuerza, que se unan al grupo, que sigan, por ejemplo, el camino del grupo, y que se alineen por su cuenta, te siguen por su propia voluntad. Y entonces, tienes que entender que en primer lugar estás tratando con individuos. Tienes 3 personas que trabajan para ti. No puedes hacer lo mismo con cada persona. Tienes que jugar con su psicología. Tienes que crear una causa. La gente no quiere sentir que está haciendo algo por dinero. Es un poco desalmado y mercenario. Sí, voy a escuchar el podcast de Luis porque me voy a hacer millonario. Bueno, conseguirás algunas personas, pero mucha gente lo encontrará un poco vacío. Pero si dices, escuchas mis podcasts y vas a ayudar a la humanidad, vas a cambiar el mundo. Te vas a sentir muy bien contigo mismo, la gente va a amarte. Estás apelando a cosas que motivan a la gente. Así que tienes que entender eso, tienes que conseguir que se unan a una causa. Básicamente, eso es. Quiero decir, tengo más cosas en el capítulo, pero... Sí, esa es la esencia. También hablas de una sombra oscura. ¿Es así como la llamas? Un lado de la sombra, una sombra El lado oscura. oscuro de la sombra. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es tu lado de la sombra? Bueno, tu lado de la sombra salió en la cancha de baloncesto muy claramente, ¿no es Sí. así? El ¿Vale? increíble Hulk. Sí. Sí, es un concepto muy, muy importante. Básicamente significa que cuando éramos niños, cuando teníamos 2 o 3 años, éramos un individuo completo. Sentíamos toda esta gama de emociones. Ira, odio, amor, alegría, depresión. Y tendíamos a expresarlo como suelen hacer los Todo el niños. tiempo, ¿verdad? Sí. Y entonces nuestros padres intervienen y dicen, porque un niño que simplemente hace lo que quiere y siempre lo está expresando puede ser algo irritante y tú quieres dormir y tienes tus propias preocupaciones, ¿sabes? Así que le dices al niño, deja ese comportamiento, deja de ser así. Sé un buen chico, sé una buena chica, estudia más. Y así empiezas a reprimir ciertas cualidades en ti mismo para complacer a tus padres, para complacer a otras personas. Esas cualidades podrían ser tu agresividad, tu asertividad natural. Podrían ser tus tendencias dramáticas o lo que sea. Tu naturaleza teatral. ¿Tú qué? Tu Tu naturaleza, naturaleza teatral. teatral. En cierto modo la reprimes, tratas de ser algo que complazca a los demás. Y cuando reprimes esa otra parte de tu carácter, entra en lo que llamamos la sombra. No desaparece nunca. Solo que no es inmediatamente visible. Forma el lado oscuro de tu carácter. Está la luna que siempre vemos en el cielo, y está el lado oscuro de la luna que no vemos. Pero el lado oscuro de la luna existe, sigue estando ahí, solo que no la vemos. Todo el mundo tiene su lado oscuro. Y viene de estas cualidades que fueron reprimidas cuando eras más joven. Y saldrá a la luz más adelante, en la vida, en repentinos estallidos de ira, como tú en el campo de baloncesto. O saldrá en una relación, ¿sabes? Por ejemplo, puede que hayas sentido que tus padres no te querían realmente. Y estabas preocupado de niño, tenías un miedo irracional de que te abandonaran.
y luego entras en una relación con una mujer y ella es ligeramente fría contigo, pero no por razones que tengan que ver contigo, quizás está de mal humor. Supones que está a punto de abandonarte porque tienes ese miedo y arremetes y te enfadas y básicamente instigas una ruptura por adelantado porque no quieres lidiar con ese dolor de pasar por ello. No quieres tener que ser abandonado, quieres ser el que abandona. Ese es tu lado oscuro que sale a la luz. Todo el mundo lo tiene. Y lo notarás cuando la gente haga algo que parezca fuera del lugar. Se enfadarán, harán algo autodestructivo. Dirán, como dijimos antes, oh, ese no soy yo, algo se apoderó de mí. Pero no, son ellos. Esa es su sombra actuando. Esa persona en la cancha de baloncesto no era de alguna manera el señor X. De repente invadió el cuerpo de Luis. Fue Luis. Sí. Era más Luis de lo que normalmente vemos. Normalmente vemos al simpático Luis. El verdadero Luis salió de repente en esa cancha de baloncesto. Y tú lo viste. Bueno, todo el mundo tiene eso. Y quieres ver eso en la gente. Quieres ver su sombra. Y entender que no son tan agradables y maravillosos como dicen ser. No para juzgarlos, sino para ser conscientes. Y quieres ver tu propia sombra para poder usarla, para ser consciente de ella, para poder Así es. superarla. Vaya. ¿Cuál es tu lado oscuro? Esa es una buena pregunta. Ahora he tenido que lidiar un poco con mi lado sombrío porque sufrí una apoplejía hace unos 2 meses. Y mi lado oscuro es que siento que tengo una increíble necesidad de ser independiente y autosuficiente. Y si no me siento así, si siento que estoy atrapado, que no puedo hacer algo, me enfado mucho y puedo ser realmente despiadado y violento. Así que la sensación de que algo está despojando o pisando mi independencia o autonomía puede desencadenar esa reacción Luis House de baloncesto. Sale Hulk. Sale el Hulk. Así Así tu que he mujer y tenido todo el mundo que... tiene que sufrir eso. ¿Ah? Bueno, he tenido que lidiar con eso, he tenido que lidiar con el hecho de que soy dependiente, que soy como un bebé ahora mismo. Que tengo que depender de la gente, pero hay cosas que puedo hacer por mí mismo todavía. Pero hay pequeñas cosas. Eso hace parte de ello. Y luego el otro lado de la sombra es el hiperperfeccionista en mí que siempre está tratando de complacer y hacer el libro absolutamente perfecto. ¿Sabes? Bueno, son bastante sorprendentes. Son bastante sorprendentes. Así que está dando sus frutos en algunos aspectos, pero ¿a qué precio también? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Sí. Esa basura, supongo, ¿no es así? Sí, pero como dije antes cuando estábamos hablando por primera vez, aceptaré ese precio porque creé algo que quería hacer. Hice algo que significaba mucho para mí. Y sabía que me estaba haciendo daño físicamente, pero aún así lo hice. Es como si te fueras a la guerra, que hace que una persona, hombre o mujer, vaya a la batalla sabiendo que va a morir. Un propósito mayor. Sí. Así que entregas tu cuerpo por un jugador de fútbol, renuncias a tu cuerpo por algo más grande y eso no es una mala sensación. ¿Qué es lo que más te enorgullece y que la mayoría de la gente no conoce? Vaya. Bueno, esa es una buena pregunta. Intento solo pensar en cosas que normalmente no piensan. Bueno, no me gusta tocar mi propia bocina. No me gusta en absoluto decir lo maravilloso Si que tuvieras que soy. hacerlo sobre la cosa de la que estás más orgulloso. Bueno, ¿sabes qué? La gente asume, porque escribí las 48 leyes del poder, que tengo la imagen de que soy una especie de idiota. Que soy una especie de idiota maquiavélico manipulador que va por ahí tratando de sacar lo mejor de la gente, que conozco todos los trucos del libro, que si llego tarde a una reunión lo hago a propósito porque estoy jugando a algún Estrategia, juego. sí. Y en realidad soy una persona muy agradable. Ujú, Soy una especie de cachorro. sí. No soy así en absoluto, pero puedo ser duro cuando tengo que serlo. Pero con mi padre era realmente una persona agradable. No era débil, pero era muy agradable. Así que no sé si estoy orgulloso de eso, pero es una especie de lado mío que la gente no conoce. No soy tan idiota como creen. Sí, sí, eso es bueno. Es bueno estar orgulloso de ser un buen tipo. Tu lado oscuro es el estratega manipulador. Así ¿verdad? es, así Sale. es, así es. En realidad eso es más preciso, ese sería mi lado Oh, oculto. ahí lo tienes. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría que te hiciera más gente y que nunca te hacen? Vaya.
Cada vez que te pregunta Robert Greene, dices, vaya, es una buena señal. Una pregunta que la gente hará. ¿Te gustaría que la gente te preguntara? Sí, ¿O te gustaría responder más? amigo, el problema para mí es que mis libros abarcan tantos problemas diferentes que la gente suele preguntar de todo. Es decir, mucho de ello tiene que ver con que cómo me he pasado toda la vida escuchando a otras personas y escribiendo sobre otras personas. No hablo mucho de mí mismo. Así que hablar de mis propias experiencias y de cómo me formé, lo hice en una charla de TED. Y fue muy difícil para mí. Es muy poco natural. Pero en esta charla de TED, hablé de cómo llegué a donde estoy ahora. Y eso es algo de lo que no hablo mucho, porque no me gusta hablar tanto de mí mismo. Pero es una pregunta que no me hacen demasiado. ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Sí, ¿cómo acabé escribiendo el tipo de libros que escribo? Recuerdo que me hablaste de esto hace 6 años, donde habías hecho un montón de cosas diferentes que fueron todos fracasos. Creo que eres un escritor de periódicos o un guionista y todas estas cosas diferentes, y eras como un 70% bueno en todas ellas, pero no eran realmente tan buenas. Sí, Y luego todos aparecieron como por arte de magia a los 36 años para escribir este libro diferente que nadie quería realmente, pero que luego fue un gran éxito. sí, quiero decir, la cosa fue... Vuelve a la cuestión de la singularidad de la que estamos hablando. Nunca me he sentido como los demás. Siempre me he sentido como un bicho raro. Nunca hice lo que mis padres me dijeron que hiciera. Dejé la universidad y me fui a vivir a Europa. Es decir, me gradué, pero viví en Europa y me dediqué a vagar por ahí. Nunca escuché lo que la gente me decía que hiciera. Así que, cuando llegó el momento de escribir este libro, este hombre, que fue mi socio en la escritura, que lo empaquetó, me preguntó si tenía una idea para un libro y le expliqué mis ideas sobre el poder. Yo decidí hacer algo muy extraño y único. Diferente a lo que había en el mercado. Sí, puedes odiar las 48 leyes del poder, pero honestamente nadie ha escrito nunca un libro así. La estructura con las historias, las secciones, las citas, las cosas al margen. Y recibí muchas quejas por eso. Los editores dicen, no creo que esto funcione y queremos que lo cambies. Queremos que sea más parecido a otros libros. Así que me mantuve firme y dije, no, voy a hundirme con lo que soy. Si esto funciona, es porque soy raro y único. Y tuvo éxito. Entonces la idea sobre... Y luego, después de las 48 leyes del poder, lo lógico era poner 48 leyes del poder parte 2. Y como que minar lo que ya había hecho, dije, no voy a ir en una nueva dirección. Así que estoy constantemente desafiándome a mí mismo y siguiendo mi propio camino. Soy un bicho raro, quiero decir, la gente no se da cuenta quizás de lo raro que soy realmente. Solo mi mujer sabe lo verdadero raro que soy. Claro. Así que tal vez eso responda a tu Me gusta pregunta. eso. Lo verdaderamente extraño y raro que soy. Pero ese es el camino para lograr algo grande, es apoyarse en tu singularidad. Creo que sí, es decir, podrías ir demasiado lejos con Claro, eso. claro. Todavía tiene que llegar a las masas de alguna manera. Podría haber escrito poesía, podría haber... Hey, hay poetas ahora mismo que están vendiendo millones Está de bien. copias. Ruby Kaur, ¿la has visto? Sí. Ella ha vendido millones de copias, 2 libros creo, fueron número 1 de Vale, los retiro bestsellers lo del New dicho. York Times, Pero libros si de hubiera poesía. escrito poesía, no habría... No habría sido bueno para ti. Sí, esta pregunta que hago al final se llama las 3 verdades. Y no te Oh, pregunté Dios. esto la última vez, porque No lo no hiciste. tenía esta pregunta. Así que imagina que vives todo el tiempo que quieras, vives todos los años que quieras, pero en algún momento tienes que elegir el día. Ese es el último día para ti, y has escrito todos los libros que se te ocurran, todos han sido bestsellers, millones de copias, como ya Sí. has hecho, y algo más. Lo has hecho todo. Sí. Y dices, bien, ha sido bueno, ahora debe irse. Y por alguna razón tienes que llevarte todo tu trabajo contigo, así que ya nadie tiene acceso a tu trabajo. Tienes que llevártelo contigo. Hipotéticamente,
pero tienes que escribir en un papel las 3 verdades de todo lo que has aprendido en tu vida, de todos tus libros, de todos tus mensajes, de tu trabajo, de tus percepciones, de toda tu rareza que eres, las 3 cosas que sabes que son verdad sobre la vida. Y esto sería lo único que dejarías para que todo el mundo lo tuviera. Las 3 verdades o lecciones de la vida de Robert Greene, ¿cuáles dirías que son tus 3 verdades? Bueno, hay una extraña ley que gobierna el universo y es que lo que das al mundo es lo que obtienes. ¿No es así? Entonces, así que somos más activos de lo que creemos. Somos más responsables de lo que nos pasa de lo que creemos. Así que las cosas que me han funcionado en la vida cuando he sido consciente de eso y a través de mi actitud, a través de el patrón de mi vida, es un poco nebuloso con todos los fracasos, pero en general había una razón detrás de ello. Había un propósito y yo seguí con ese propósito, inconscientemente, tal vez conscientemente hasta cierto punto, y me llevó a donde estoy hoy. Pero hay algo, un sentimiento que tuve, que hay algo que me guía. Y no puedo poner el dedo en la llaga. Algo me guiaba hasta donde he llegado hoy, incluso desde que tenía 5 años. Vaya. Así que siempre he tenido una sensación de destino y suerte, para bien o para mal, y ha sucedido. Así que eso es Ese una de es las un- verdades. Vaya, la otra verdad es que tendemos, yo tiendo, y otras personas tendemos a ser demasiado amables en la vida. ¿Sabes? Ser demasiado indulgentes con otras personas, demasiado amables, no pedimos lo suficiente. Nosotros sentimos que no merecemos mucho en la vida, etc. Y dejamos que la gente nos presione. A mí me presionaron mucho porque era una especie de escritora ingenua que no entendía que hay gente mala por ahí. Así que una de las cosas que tuve que aprender en la vida y que son la fuente de mi trabajo es que hay gente mala ahí fuera y hay que reconocerlo. Que hay narcisistas, que hay gente agresiva, que hay gente pasiva, agresiva, que hay envidiosos. Y tienes que ser consciente de eso y tienes que ser lo suficientemente fuerte para lidiar con ellos. Y al no ser capaz de lidiar con ese tipo de personas, tu vida puede quedar completamente arruinada. Una horrible persona tóxica, una mala relación, puede arruinarte de por vida. Interiorizas la energía negativa. Así que la capacidad de defenderte y ser consciente de que no todo el mundo tiene las mejores intenciones y de que vas a ser más estratégico y no siempre vas a aceptar lo que la gente te da. Fue una gran fuente de sabiduría para mí. Y todos mis libros provienen de un poco de ira. ¿Sabes? Y creo que el lector final puede sentir la ira en ellos. Y la ira es una especie de emoción embriagadora. Incluso hablo en el libro de cómo puede ser una emoción positiva. Cuando mi escritura está enfadada, es muy real y se puede sentir. Así que he sido capaz de tomar ese tipo de sensación de que hay gente ahí fuera que es hiriente y utilizar esa ira y convertirla en algo positivo en un libro. Eso fue una especie de, por Dios, La verdad final. la verdad final. Para que el mundo la sepa. Para que el mundo lo sepa. Amigo. Bueno, yo diría que una cosa es estar relacionado con algunas de las otras cosas que he dicho y escribí un libro sobre esto, pero tiene que ver con el papel del miedo en mi vida y lo que he temido. Y vengo de un entorno en el que mis padres eran una especie de personas ansiosas y algo temerosas. Y yo tendía a interiorizar eso y a preocuparme por lo que iba a pasar después, por si le iba a gustar a la gente.
Y en la medida en que he superado ese miedo y he hecho algo audaz e inusual, me he convertido más en quien soy y he conseguido cosas. Así que siempre he sido una persona que se enfrenta a sus miedos. Por ejemplo, ahora tengo mucho miedo a caminar porque si me caigo, y es muy fácil que me caiga, podré estar acabado, ¿sabes? Me romperé algo y ahora no puedo. Mi derrame cerebral nunca lo superaré, tengo que superarlo. Tenía miedo de estar solo, de estar en una situación sobre la que no tenía control. Así que cuando tenía 22 años, me fui a vivir a la isla de Creta, en Grecia, con una mochila y durmiendo en cuevas. Y el hecho de estar solo y aislarme del mundo era algo que temía mucho y como que superé ese miedo. Así que la capacidad de enfrentarme a lo que más temo ha sido una gran fuente de poder. No soy muy bueno en eso. Todavía hay muchos miedos que me persiguen, pero en lugar de ceder a ellos, siempre los afronto y los supero. Así que enfréntate a tus miedos. Sí, Vaya, eso he es poderoso. cubierto 3. Cubriste 3. Estos son hermosos. Asegúrense de conseguir este libro, Las leyes de la naturaleza humana. Está a la venta ahora mismo. Es muy poderoso. Recomiendo conseguir un par de copias para regalar a los amigos también. Porque la clave de la vida son las relaciones. Y esta es la clave para entender a la gente y cómo ser mejor en las relaciones. Así que consigue este libro. Va a transformar la forma en la que te mueves por la vida. Podemos seguirte en Instagram, Twitter, ¿dónde pasas el tiempo o dónde publicas Bueno, más? tenemos una página web en la que se canaliza todo lo que tengo desde hace años. La web es powerseductionandwar.com. Esos son mis 3 primeros libros. Power, Seduction and War. .com. Allí encontrarás un sitio para Mastery y para el nuevo libro. ¿Y pasas tiempo en las redes sociales o no? Sí, estoy en Facebook y en Twitter y Instagram, pero no soy tan activo como debería. Pero estoy allí. ¿Cuál es tu nombre en Instagram? Rayos. Lo encontraremos y lo enlazaremos para la gente. Sí, ni siquiera sé lo que es Twitter, solo tengo mi teléfono. Debería haberlo sabido. Probablemente sea tu Sí, nombre. Todo está bien. Bueno, quiero agradecerte antes de hacer la última pregunta. Quiero reconocerte, Robert, por aparecer constantemente y crear obras maestras, porque estos libros realmente transforman vidas. Millones de personas hablan de ellos, los leen y mejoran su vida gracias a la información que te obsesiona, ya sea buena o mala, pero tu capacidad para sumergirte en un tema es increíble. Así que te reconozco tu cuidado y tu atención al detalle para gracias, Luis. impactar en la vida de personas. Gracias, Luis. Solo quiero asegurarme de que cuides tu salud en el futuro. Es increíble todo lo que has hecho y estoy agradecido por nuestra amistad durante Sí, estos sí, años. sí. Y simplemente Sí. todo lo que ha Te vi pasado. cuando eras un chiquillo. Fuiste mi primer episodio, así que te agradezco que me hayas dado mi primera Bueno, fue un oportunidad. honor, estoy muy orgulloso de ti y Gracias. de todo lo que has Gracias. hecho. Mi última pregunta Oh. es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Bueno, es algo de lo que ya hemos hablado. Creo que todo el mundo tiene el potencial para la grandeza y la grandeza significaría algo un poco más grande que lo que ya has hecho. Para ir un poco más allá de lo que has creado, ir un poco más allá de tus límites. La grandeza implica un tipo de tamaño y amplitud. Así que todo el mundo tiene el potencial para la grandeza. No importa quién seas o las malas circunstancias de tu infancia, y la grandeza es realizar tu propio potencial. No me importa cuál sea. Puedes ser el mejor padre posible, puede ser usar tus manos y crear una hermosa obra de arte o una gran obra de artesanía. Podría ser escribir un libro o crear un gran podcast, pero es algo más grande de lo que eras hace 10 años,
Has ampliado tus límites, has ampliado tus propios límites, los has empujado un poco más allá. Así que para mí eso es la grandeza. He hecho de esto un círculo. No lo expliqué en el libro porque dije que la naturaleza humana nos contiene, crea un límite para nosotros. No podemos convertirnos en un chimpancé o en una oveja. Somos humanos y esto es un factor limitante. Pero al conocer las leyes de la naturaleza humana, puedes empezar a explorar un poco más y convertirte en algo un poco más. Puedes tomar tu naturaleza irracional y convertirte en algo más razonable y racional. Empujar un poco más allá de tus límites y expandirte como un globo, solo un poco más. Esa es la grandeza para mí. Y no aceptar, sino ir más allá de tus propios límites. Robert Greene, gracias. Gracias, Luis. Ha sido estupendo. Gracias. Y mi lección a través de todo esto es que estoy empezando a darme cuenta de lo condicionados que estamos en creer lo limitado que somos. Y cuando empiezas a quitar esas capas y rompes esas creencias, esos pensamientos y emociones autolimitantes, al otro lado de eso es donde ocurre lo milagroso.